¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Este es un video súper especial porque, bueno, ya sabes que vamos a hablar de la aceleración y la idea es que al final del video comprendas bien qué es la aceleración. ¿Por qué es tan especial este video? Porque con este video le vamos a dar inicio al curso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también se le dice movimiento uniformemente acelerado o movimiento uniformemente variado. Ya lo vamos a ver dentro del curso qué quiere decir esto. Bueno, ¿por qué es tan importante este video también? Porque si tú sabes bien y comprendes bien qué es la aceleración, primero te va a parecer mucho más fácil este curso. Segundo, lo vas a comprender mucho mejor. Tercero, vas a poder resolver ejercicios mentalmente sin necesidad de utilizar fórmulas y todo eso lo vamos a hacer durante este curso, ¿no? Y pues además porque ustedes me habían pedido muchísimo videos de física y pues bueno, voy a empezar a darles gusto con esa partecita y voy a seguir grabando videos de física. Bueno, pero bueno, no más cháchara. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Simplemente eso. Cuando cambia la velocidad, estamos acelerando. No importa si aumenta la velocidad o disminuye la velocidad, estamos acelerando. Para eso vamos a ver dos videos sencillos y el primero es este de un carro bien feito que está acelerando, ¿sí? Entonces aquí vemos ese auto y empieza a acelerar. Ahí como lo vemos, pues ya espero que todos sepamos que este es el medidor de velocidad de un carro, ¿sí? Que bueno, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, velocímetro creo que es. Aquí el carro va más o menos a 120 kilómetros por hora, pero está acelerando. Miren que aumenta la velocidad, ¿sí? Aquí también lo vemos que el coche está aumentando su velocidad cada vez más. Siempre está aumentando la velocidad. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ese coche? Está acelerando. Pero como te decía, está aumentando la velocidad, eso es acelerar, pero también cuando disminuye la velocidad, eso también es acelerar. Entonces, para eso, este otro video en el que te muestro coches que están frenando, ¿sí? Y cuando frenamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que el coche disminuya su velocidad, en este caso, pues hasta que sea cero, ¿no? Ya cuando está quietico es porque la velocidad es cero. Entonces, en todos estos está disminuyendo la velocidad. Esta es una prueba que hicieron estos eran como unos ingenieros que fabricaron esos frenos y pues estaban haciendo la prueba. Muchos eran arriesgados, ¿no? Sí funcionaron los frenos, menos mal. Ahí están varios coches que están desacelerando, bueno, se puede decir acelerando. Generalmente en física la aceleración positiva o la aceleración negativa simplemente es aceleración, pero pues coloquialmente uno cuando aumenta la velocidad dice acelerar, cuando disminuye la velocidad dice desacelerar, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver que hay cositas que debemos aclarar bien porque hay textos que de pronto lo explican mal o nos hacen confundir en algo. Bueno, pero bueno, sigamos hablando de la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad. Espero que ya te quede claro. Bueno, pero vamos a ver qué quiere decir 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a ver cómo se mide la aceleración y todo eso, ¿no? Para eso vamos a ver otros dos videitos que te tengo preparados que duré mucho preparándolos, pero pues la idea es que comprendas bien qué es la aceleración. En este caso tenemos una moto que va a empezar a acelerar. Miren que aquí estaba en 0 metros, ¿sí? No dice los metros. Aquí está el cronómetro y está quietica y va a empezar a acelerar, o sea, va a empezar a aumentar su velocidad. ¿Sí ven? Mire, ahí va despacitico hasta ahora, ha recorrido un poquitico, ¿sí? Pero aquí, en el primer segundo, ¿sí? Aquí les marqué, la velocidad era 5 metros por segundo, ¿sí? Ya hemos hablado en los videos anteriores de qué es la velocidad. 5 metros por segundo quiere decir que recorre 5 metros cada segundo. Miren que ha llegado hasta el metro 10 y pues han pasado 2 segundos, 5 metros por segundo. En el segundo segundo va a 10 metros por segundo y llegó hasta los 10 metros, ¿sí? En el tercer segundo siguió acelerando más y ya va a 15 metros por segundo, ¿sí? Y ha recorrido 22,5 metros. Obviamente, algo importante que debemos aclarar es que, como en este caso los autos o los coches o los móviles están acelerando, entonces, pues, miren que aquí en el primer segundo recorrió 2,5 metros, en el segundo recorrió 10 metros, ya recorrió mucho más, en el tercer segundo recorrió 22,5 metros, ¿sí? Como vamos acelerando, cada vez vamos
avanzando y recorriendo mucha más distancia porque vamos más veloces, ¿no? Entonces, primer segundo iba a 5 metros por segundo, luego a 10 metros por segundo, luego a 15 metros por segundo. ¿Sí? Sigue acelerando, cada vez va mucho más rápido, 20 metros por segundo, 25 metros por segundo y se fue esa moto a una gran velocidad. Bueno, aquí con esta tablita te quiero aclarar qué es la aceleración. Primero, la aceleración es el cambio de velocidad, ¿sí? Vamos a hablar de aceleración constante, ¿no? Por eso se dice uniformemente, que eso lo vamos a hablar en el siguiente video, ¿no? Miren que aquí en el primer segundo iba a 5 metros por segundo, luego a 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que esta moto estaba acelerando cada vez 5 más, miren, 5, 10, 15, 20. ¿Eso qué quiere decir? Que cada segundo iba acelerando 5 metros por segundo más. Eso es la aceleración, ¿sí? En este caso, la moto iba acelerando a 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar al tablero para hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad, que se escribe así, cambio de velocidad, en el tiempo o en un tiempo determinado, ¿sí? También generalmente se dice en el cambio de tiempo, pero pues simplemente generalmente se dice simplemente tiempo. Bueno, entonces es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Como en este caso la moto, bueno, esto se puede escribir también así, que si a la velocidad final le restamos la velocidad inicial dividido entre el tiempo, sí, porque acordémonos que el cambio de velocidad pues es restarle a la velocidad final la inicial y ahí tendremos el cambio de velocidad, ¿sí? Por ejemplo, si iba a 5 metros por segundo y ahora va a 10 metros por segundo, ¿cuánto cambió? Cambió 5 metros por segundo porque aumentó de 5 a 10. O si iba a 10 metros por segundo y ahora va a 30 metros por segundo, ¿cuánto aumentó? Aumentó 20 metros por segundo, sí, al 30 le restamos 10 y nos da 20. Bueno, entonces, aceleración, cambio de velocidad dividido entre el tiempo. Pero como el cambio de velocidad dividido entre el tiempo, como acordémonos que la velocidad se mide ¿en qué? En metros por segundo, ¿sí? O en kilómetros por hora, son las más usadas. Y el tiempo en que se mide generalmente en segundos en el sistema internacional. La velocidad se mide en metros por segundo, en el sistema internacional el tiempo se mide en segundos. Y miren que aquí nos queda claro cuál es la unidad de la aceleración. Metros por segundo dividido en segundos, aquí sí hacemos esa operación. Primero le ponemos un 1 aquí en el denominador para poder hacer la división, que ¿cómo se divide? Multiplicando extremos y multiplicando medios. Entonces aquí multiplicamos extremos, metro por 1, eso nos da metros, sobre segundo por segundo, eso es segundos al cuadrado. Entonces aquí tenemos la unidad para medir la aceleración. Algo muy importante, siempre que te estén hablando de aceleración, te van a estar diciendo una medida de espacio dividida en el cuadrado del tiempo, ¿sí? O sea, siempre que tú veas 5 metros por segundo cuadrado, ahí ya sabes, cuando tú veas esto, ya debes saber que te están hablando de aceleración. Y esto es algo muy clave. Si tú llegas a ver 5 metros por segundo, esto no es aceleración, porque para que sea aceleración debe ser metros sobre segundo cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado o muchas más, ¿no? O sea, hay muchas más. Podríamos decir centímetros sobre semanas al cuadrado, ¿sí? Pero las más usadas, metros sobre segundo cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado, ¿sí? Esas son las más usadas. Bueno, las más que tú vas a ver. Bueno, siempre que veas que un número tiene metros sobre segundo cuadrado, ya debes saber que ese numerito te está diciendo la aceleración. Y en este caso, ese 5 metros por segundo o por segundo al cuadrado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cambia 5 metros por segundo cada segundo, ¿sí? Porque acordémonos que la aceleración es la velocidad dividida entre el tiempo, metros por segundo dividido en segundos, ¿sí? Entonces, cuando te hablen de una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué es lo que tú debes interpretar?
que ese coche, ese carro, esa moto o lo que sea, está aumentando su velocidad, ¿sí? Aumentando su velocidad en el tiempo determinado, ¿sí? En este caso, aumenta la velocidad 5 metros por segundo cada segundo, como sucedía con la moto. Que volvámosla a ver, ¿sí? Miren que aquí empezó a acelerar 5 metros por segundo, aumentó otros 5 metros en el siguiente segundo, aumentó otros 5 metros por segundo en el siguiente segundo, aumentó, y así voy a seguir diciendo, aumentó 5 metros por segundo en el siguiente segundo, ¿sí? Y cada segundo aumentaba 5 metros por segundo su velocidad, ¿sí? Eso es la aceleración. En este caso, la moto estaba acelerando a 5 metros por segundo al cuadrado. Cuidado con eso, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Bueno, eso es aceleración. Pero aquí tenemos otro móvil. Aquí tenemos en este caso un carro que ya está acelerando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en el primer segundo iba a 10 metros por segundo, en el segundo segundo iba a 20 metros por segundo, en el tercero iba a 30 metros por segundo, en el cuarto iba a 40 metros por segundo, ¿sí? ¿Cuál era la aceleración aquí? Era 10 metros por segundo al cuadrado o 10 metros sobre segundo al cuadrado. Se puede decir cualquiera de las dos, ¿no? Aquí el carro estaba acelerando a 10 metros por segundo al cuadrado. No te confundas con la velocidad. Velocidad metros por segundo, aceleración metros por segundo al cuadrado. Vamos a pasar a hacer un ejercicio aquí en este ejemplo que les tengo preparado para aclararles algo muy importante. Muchas veces aquí les quiero aclarar cómo se sabe cuando la aceleración es positiva y cuando la aceleración es negativa. Ahorita les voy a dar un resumen al final de esta parte. Pero quiero aclararles algo. Muchos textos o muchas veces las personas se equivocan pensando lo siguiente. Cuidado que lo que voy a decir está mal. Muchas veces decimos que cuando la velocidad aumenta, entonces la aceleración es positiva y que cuando la velocidad disminuye, entonces la aceleración es negativa. Y eso no es totalmente cierto. Quiero aclararles eso. Bueno, porque pues la idea es que tengamos claro todo. ¿Listos? Aquí tenemos 4 movimientos de móviles. Aquí tenemos un auto que se movió desde aquí hasta aquí, otro que se movió desde la izquierda a la derecha, y aquí tenemos 2 autos que se están moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a ver la diferencia porque ahí es muy clave cuando un auto se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Acordémonos que pues lo más normal es que cuando un auto se está moviendo hacia la derecha, decimos que su movimiento es positivo y cuando se está moviendo hacia la izquierda, decimos que su desplazamiento es negativo, ¿no? Entonces, aquí hagamos un ejemplo. Supongamos que aquí este móvil va, por ejemplo, a 10 metros por segundo, a una rapidez de 10 metros por segundo. Y de repente se movió hasta aquí y ahora va más veloz. Miren que aquí, como hice el dibujito como señalando cuándo iba más rápido o más despacio, ¿no? Miren aquí las lineecitas y aquí van más largas, o sea que va más rápido, ¿no? Aquí digamos que va ahora a 20 metros por segundo. ¿Qué sucede? Primero que todo, como iba a 10 y aumentó a 20, su rapidez a 20 metros por segundo, quiere decir que la aceleración va en el mismo sentido del movimiento. Aceleración también se aplicó en este caso hacia la derecha, ¿sí? Se hizo una aceleración. Entonces, cuando vamos de 10 o aumentamos nuestra rapidez, ahí en ese caso, miren que el movimiento hacia dónde era, hacia la derecha. O sea que la velocidad también era hacia la derecha. Y en este caso, la aceleración fue también hacia la derecha. En ese caso, la aceleración es positiva. ¿Cuándo la aceleración es positiva? Cuando va en el mismo sentido de la velocidad. Cuidado con eso. No es cuando aumenta o disminuye, es cuando va en el mismo sentido de la velocidad. Les tengo estos 4 ejemplos para que lo aclaremos muy bien. Bueno, primero, velocidad hacia la derecha porque el auto se estaba moviendo hacia la derecha y la aceleración también hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aumentó de 10 a 20. Cuidado que no es aumentó la velocidad y ya les voy a aclarar con este ejemplo. Bueno, simplemente es porque va en el mismo sentido de la velocidad. Aquí tenemos otro coche que iba, supongamos nuevamente que iba a 10 metros por segundo, pero en este caso desaceleró o frenó un poquito. Frenó, entonces ya va a menos velocidad, supongamos que a 5 metros por segundo. Estos números que estoy diciendo es cualquier número, como para simbolizar que iba a 10 y ahora frenó, ¿sí? O desaceleró.
Miren que cuando disminuye la rapidez, ¿sí? Iba a 10 metros por segundo, ahora a 5 metros por segundo, entonces fue porque se le aplicó una aceleración hacia el otro lado, ¿sí? Se le aplicó una aceleración negativa. Cuando disminuye su rapidez, ¿sí? Quedamos claros que se le aplicó una aceleración hacia el otro lado. Miren acá, en este caso el movimiento del móvil va hacia la derecha, pero la aceleración va hacia la izquierda. Como el móvil se está moviendo hacia la derecha, pues entonces la velocidad va hacia la derecha. Pero la aceleración se aplicó en el sentido contrario. Miren que la velocidad a la derecha y la aceleración hacia la izquierda, entonces ahí es cuando se dice que la aceleración es negativa. Pues obviamente aquí lo podemos observar que la aceleración fue negativa cuando disminuyó su rapidez, no la velocidad. Ya les voy a aclarar nuevamente con esto, les digo. Bueno, entonces, aquí velocidad a la derecha, aceleración en el sentido contrario, por eso es que se dice que la aceleración es negativa. Bueno, aquí como los movimientos eran hacia la derecha, pues entonces la velocidad se toma positiva, generalmente como les decía, ¿no? Pero cuando los movimientos van hacia la izquierda, generalmente también se toma como negativa la velocidad, ¿sí? O el movimiento o el desplazamiento. Bueno, eso ya va en cómo uno quiera realizar el ejercicio. ¿Listos? Ahora, nuevamente este coche, supongamos que aquí el movimiento empezó aquí y ahora va acá. Inicia acá, ¿por qué? Pues porque va hacia la izquierda, ¿no? Obviamente iba acá y llegó hasta acá. En este momento supongamos que va, pongámosle azul ahora, aquí iba a 10 metros por segundo. Pero vemos que aquí va más veloz, ¿sí? Más veloz no, más rápido, ¿sí? Más rápido, o sea que aquí va, supongamos que a 20 metros por segundo. En este caso, el movimiento del coche es hacia la izquierda, ¿sí? Pero miren que iba a 10 y aumentó a 20, o sea, se le aplicó una aceleración hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, la aceleración es hacia la izquierda, la velocidad es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el móvil se mueve hacia la izquierda. Miren que algo diferente entre velocidad y aceleración, ¿no? La velocidad va hacia la izquierda porque el móvil se mueve hacia la izquierda. La aceleración va hacia la izquierda porque aumentó su rapidez de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo. Aumenta, ¿sí? La rapidez. Pero miren qué pasa con la velocidad, que aquí es donde les quiero aclarar. Como estamos hablando de movimientos hacia la izquierda, entonces la velocidad no es positiva. Ya si hablamos de velocidad, la velocidad es negativa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? 10 metros por segundo hacia la izquierda y 20 metros por segundo hacia la izquierda. Si nosotros comparamos aquí estos dos movimientos, ¿qué sucedió? Iba a 10 metros por segundo y ahora va a 20 metros por segundo. Si nosotros comparamos esos dos números, menos 10 y menos 20, el menos 10 es mayor que menos 20. ¿Qué quiere decir aquí? Que la velocidad disminuyó. Algo importante, miren acá, en este caso la aceleración, porque la aceleración iba en el mismo sentido de la velocidad, la aceleración es positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque va en el mismo sentido. Y en este caso es donde quería aclararles. Miren que en este ejemplo, la velocidad disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque menos 20 es menor que menos 10. Iba a menos 10 y disminuyó a menos 20. Sí, estoy comparando los números negativos, ¿no? Menos 10 es mayor que menos 20, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la velocidad disminuyó, pero a pesar de que la velocidad disminuyó, la aceleración es positiva. Bueno, entonces, resumen hasta el momento, aceleración positiva cuando va en el mismo sentido de la velocidad, no importa si es para la izquierda, como en este caso, o si es para la derecha. Si va en el mismo sentido, la aceleración es positiva, pero la aceleración es negativa cuando va en el sentido contrario de la velocidad, y aquí lo vamos a ver también. Bueno, ahora, ¿para qué me sirve este ejemplo? Para aclararles que siempre que la velocidad sea positiva, sí podemos decir eso que a veces dicen los textos o que a veces uno se dice. Siempre que la velocidad sea positiva, en ese caso sí, cuando aumenta la velocidad, entonces la aceleración es positiva, y cuando disminuye la velocidad, la aceleración es negativa. Pero eso se puede decir solamente cuando la velocidad es positiva. Bueno, lo más fácil sería decir, cuando aumenta la rapidez, la aceleración es positiva. Cuando disminuye la rapidez, la aceleración
es negativa. Bueno, y aquí pues el último ejemplo, en este caso este móvil, supongamos que iba por ejemplo a 10 metros por segundo y ahora va más despacio, ahora aquí va a 5 metros por segundo. En este caso, ¿qué sucedió con la aceleración? Iba a 10 y disminuyó a 5, o sea que se le aplicó una aceleración hacia el otro lado. Se le aplicó una aceleración negativa, ¿sí? Porque el móvil iba hacia la derecha, por ende la velocidad va hacia la derecha, pero la aceleración va hacia la izquierda, entonces es negativa. ¿Cómo se sabe cuando la aceleración es positiva? Cuando va en el mismo sentido de la velocidad. Ese es el resumen de todo. Solamente se puede decir aceleración positiva cuando va en el mismo sentido de la velocidad o aceleración negativa cuando va en el sentido contrario a la velocidad. Entonces, ese es el resumen, pero también recordemos que si la velocidad es positiva, podemos, en ese caso, si la velocidad es positiva, en ese caso sí podemos decir, si aumenta la velocidad, la aceleración es positiva y si disminuye la velocidad, la aceleración es negativa. Eso lo podemos decir solamente cuando la velocidad es positiva. Ahora vamos a pasar a hacer estos dos ejercicios. Aquí nos están hablando de que un coche tiene una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Acuérdate que la unidad es metros por segundo cuadrado, ¿no? Porque si dijera metros por segundo, ya nos estarían hablando de velocidad. Supongamos que el coche aquí va a 10 metros por segundo. Como está acelerando, pues en el primer segundo recorre un poquito, en el otro segundo recorre un poco más y en el otro segundo recorre un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque está acelerando, ¿sí? Cuando nos están diciendo 5 metros por segundo cuadrado, ¿qué es lo que debemos imaginarnos en nuestra mente? Que está aumentando 5 metros por segundo cada segundo, ¿sí? Entonces simplemente, arreglo aquí mejor, simplemente 5 metros por segundo quiere decir está aumentando 5 metros por segundo cada segundo. Estamos hablando de la velocidad, aquí no estamos teniendo en cuenta todavía el espacio recorrido, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, si en la velocidad inicial, que la velocidad inicial generalmente se describe v sub 0, ¿sí? v sub 0. Un segundo después, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál será la velocidad de ese coche si está acelerando a 5 metros por segundo al cuadrado? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Este coche que iba a 10 metros por segundo, esa era la velocidad. Un segundo después, ¿cuál va a ser su velocidad? Va a ser ese 10 más otro 5 porque va a aumentar 5. O sea, un segundo después ya la velocidad no va a ser 10, sino 15 metros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir velocidad. Voy a escribir velocidad sub 1 como para decir que sería un segundo después. Pero en el siguiente segundo, ¿cuál sería la velocidad si sigue acelerando a 5 metros por segundo cuadrado? La velocidad aquí, que voy a llamar la velocidad sub 2, sería 15, pero aumentó otros 5. O sea, en el siguiente segundo sería de 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración quiere decir está aumentando 5 metros por segundo cada segundo. Era 10 metros por segundo la velocidad, ahora 15 metros por segundo y luego 20 metros por segundo. ¿Cuál sería la velocidad entonces otro segundo después? Voy a poner aquí velocidad sub 3. Simplemente miramos acá. Si un segundo antes era de 20 metros por segundo, aquí sigue aumentando 5 metros por segundo, o sea que ahora va a ser de 25 metros por segundo, ¿sí? Estamos hablando, miren que aquí estamos hablando de velocidad, por eso se escribe metros por segundo, y aquí en la aceleración es 5 metros por segundo cuadrado. Bueno, cuidado con esas diferencias. Ya en el siguiente, yo creo que tú ya lo vas a poder hacer. En este caso está desacelerando. ¿Por qué? Porque es una aceleración negativa. Acordémonos que cuando la aceleración es negativa, si estamos hablando solo de velocidades positivas, la aceleración negativa quiere decir que va a disminuir su velocidad, ¿sí? Porque estamos hablando de velocidades positivas. Bueno, miren que aquí la velocidad es positiva, por eso puedo decir que si la aceleración es negativa es porque va a disminuir su velocidad. Bueno, entonces, miren que está disminuyendo su velocidad, ¿no? Aquí en el primer segundo recorrió harto,
pero en el siguiente, como está desacelerando o frenando, recorrió menos, aquí recorrió menos, y si siguiéramos mirando, recorrería menos, ¿sí? Iba a 6 metros por segundo, pero aceleró a 2 metros por segundo cuadrado. Generalmente uno no dice aceleró, sino desaceleró, ¿sí? Como para comprenderlo mejor, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que va a disminuir su velocidad, solo cuando la velocidad es positiva, ¿no? Disminuyó la velocidad 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir este 2 metros por segundo cuadrado? Quiere decir 2 metros por segundo cada segundo. Entonces va a disminuir 2 metros por segundo cada segundo. Entonces era de 6 metros por segundo. En el siguiente segundo, ¿cuál va a ser su velocidad? ¿Disminuye cuánto? 2, o sea, sería de 4 metros por segundo. Esta sería la velocidad un segundo después. En el siguiente segundo, velocidad 2 segundos después. ¿Qué sería? Que era de 4 metros por segundo y disminuyó 2, entonces ahora es de 2 metros por segundo. Y en el último, era de 2, la velocidad en el tercer segundo ahora va a ser de 0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir 0 metros por segundo? Quiere decir que ahí se detuvo, quedó quietico. Bueno, entonces esto es lo que quiere decir la aceleración. Más adelante vas a ver muchos ejercicios en los que te dicen esto, ¿sí? En los que te dicen aceleró, desaceleró, aceleración positiva, aceleración negativa. Espero que ya te quede claro qué es la aceleración, ¿sí? Ya con esto termino mi explicación y como siempre por último te voy a dejar un ejercicio o más bien 2 ejercicios para que tú practiques. Van a ser 2 preguntas. Esta moto y esta moto van a acelerar con la misma aceleración. 2 metros, ay, hijo de machica, aquí me equivoqué. 2 metros sobre segundo cuadrado, cuidado con eso, ¿no? Aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es, si aquí iba a 5 metros por segundo, un segundo después, ¿cuál va a ser su velocidad? Si aceleró a 2 metros por segundo cuadrado. Segundo ejemplo, o segundo ejercicio que vas a hacer, esta moto también va a acelerar a 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasa si aquí al comienzo iba a una velocidad de 3 metros por segundo? ¿Y qué pasa 3 segundos después? Cuidado con esta pregunta. ¿Qué pasa 3 segundos después? Ya sabes que puedes pausar el video para que analices, piensa cuál es la respuesta, cuál será la velocidad aquí después de un segundo, cuál será la velocidad aquí después de 3 segundos y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y estas son las respuestas. Espero que te hayan quedado bien las dos, pero si no te quedaron bien las dos, no hay problema porque este ejercicio te va a servir para comprender un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere decir aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado? Quiere decir que cambia su velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Cuidado que esto es muy clave. Cambia 2 metros por segundo cada segundo. O sea, en un segundo aumenta 2 porque estamos hablando de velocidades positivas, ¿no? En un segundo aumenta 2. Entonces, si aquí era 5, ¿qué pasa un segundo después? Pues que aumenta 2, o sea, 5 más 2, 7 metros por segundo. Pero en este caso lo que sucedía era que nos decían 3 segundos después. No es por este 3, sino por este 3, ¿no? Entonces, iba a 3 metros por segundo. En el siguiente segundo aumenta 2. En el siguiente segundo otra vez aumenta otros 2 y en el siguiente segundo otra vez aumenta otros 2 porque son 3 segundos, ¿no? Entonces, un segundo después era 3, ahora es 5 la velocidad, 5 metros por segundo. Pero no son 2, no es un solo segundo, sino 3. Otro segundo después era 5 metros por segundo, ahora es 7 metros por segundo. Pero hasta aquí solamente van 2 segundos. Tercer segundo. Estaba en 7. Ahora, ¿cuánto aumentó? Aumentó otros 2 para un total de 9 metros por segundo. Cuidado que en este caso simplemente era 3 segundos. Y bueno, qué bien que hayas llegado hasta esta parte del video. Me alegra porque la verdad me esforcé mucho en este video. Espero que te haya gustado mi forma de explicar. Espero que te haya quedado clara
qué es la aceleración, y si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo de movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento uniformemente acelerado, para que profundices más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy segurísimo que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más, bye bye.